En este momento y vamos a buscar en nuestra Biblia, por supuesto, la cita que vamos a usar para poder hablar de la temática de hoy. Hoy estaremos teniendo nuestra quinta lección o quinto tema acerca de la vida de Pablo. Le hemos mencionado huellas y creo que este hombre de Dios ha dejado una huella imborrable en todo lo que es el Evangelio. Vamos a leer entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por esta palabra que hoy vamos a poder ministrar, vamos a poder hablar y vamos a poder, Señor, llevar al corazón de tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que nos guíes y nos dirijas y que podamos a través de esta temática, Señor, esclarecer a nuestra vida lo que realmente significa ser un creyente. Dios mío, ayúdanos para que podamos hoy con toda claridad poder, Señor, llevar esta palabra a tus hijos y que cada uno de ellos, Señor, pueda tomar decisiones y pueda también entender la posición en la que se encuentra hoy ante ti. En el nombre de Jesús pedimos de tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy y le hemos titulado La actitud de Pablo ante el sufrimiento. La actitud de Pablo ante el sufrimiento. Esto es como preguntarnos hoy día nosotros mismos o hacerle la pregunta a todos los que nos escuchan: ¿cuál es la actitud suya hacia el sufrimiento? ¿Cómo usted enfrenta el sufrimiento? Como podemos comprobar, hermanos queridos, por el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando leemos ese libro, toda la historia de la iglesia, absolutamente toda, está llena de dificultades y también de persecución. Fue el inicio de la iglesia. O sea, en el mismo nacimiento de la iglesia, ese nacimiento fue con tremendo dolor. Muchos cristianos no quieren aceptar el hecho de que sus vidas tengan que enfrentar el sufrimiento y tratan constantemente de eludir el sufrimiento. O sea, tratan en otras palabras de vivir en un caparazón para que el sufrimiento no los alcance o no experimenten el dolor. Pero este no fue el proceder del apóstol Pablo. Él se enfrentó a todo, absolutamente a todo, y lo hizo con un corazón totalmente abierto para servir a Dios. Y más aún, podemos decir que Pablo no tuvo ningún resentimiento hacia Dios. Como hemos visto, Pablo sufrió mucho, pero sin embargo, y recalco, notamos que en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o ni una raíz de amargura contra el Señor. Por el contrario, podemos ver en toda la Escritura que llegó a decir: nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es como decir, nos alegramos en las tribulaciones. Ahora, esto era así porque él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter. Él entendía que Dios estaba formando su carácter, por lo tanto aceptaba totalmente cada circunstancia y cada situación, sabiendo, como decía él mismo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero parece que también aceptaba con satisfacción sus pruebas y al mismo tiempo las penalidades que venían sobre él las aceptaba y la soportaba con paciencia, con esperanza de que de este modo los creyentes pudieran ser librados de las mismas. O sea,
No sé si puedo entenderlo de esta manera, pero lo voy a plantear. Creo que Pablo prefería sufrir él en carne propia todas las pruebas con tal de que muchos cristianos no experimentaran ni sufrieran aquellas situaciones. Pablo nunca se convirtió en un amargado, nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo. O sea, esta es la vida que me ha tocado vivir, como decía Pablo, y confío en que Dios se va a encargar de todo. Veamos una realidad. Pablo nunca se rindió. Pablo nunca se volvió atrás. Y no es que no hayan habido ocasiones. O sea, yo creo que Pablo tuvo ocasiones cuando sufrió presiones tan agudas, conflictos tan terribles, que no estuvo seguro de poder seguir viviendo incluso. O sea, no es que él quisiera volverse atrás, sino que vio que su vida en realidad corría peligro. Sin embargo, él nunca se volvió atrás. Nada le hizo retroceder, nada le hizo rendirse en su servicio al Señor. Quizá uno de los acontecimientos que más marcó la vida de Pablo fue la ruptura que tuvo con Bernabé. Fue la deserción, recuerde usted que comenzó con la deserción de Juan Marcos cuando llegaron a Perga de Panfilia. Y ahí se provocó una ruptura entre ellos y quizás eso fue lo que más le dolió a Pablo. ¿Por qué? Porque sin motivo aparente Marcos o Juan Marcos les abandonó y se regresó a Jerusalén. Sin duda es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado y cuando uno experimenta en el mismo ministerio a veces que la gente lo abandona es bastante difícil. Y en esos momentos, quizás cuando uno se siente abandonado, y en el caso de Pablo sentirse abandonado por Juan Marcos, es fácil ceder al desánimo, es fácil desmayar, es fácil, como dice, hastiarse de todo. Y hay que decirlo, hermano querido, en el ministerio cristiano siempre se producirán deserciones. Siempre habrá gente que se volverá atrás. Siempre habrán personas que le abandonarán. Muchas personas abandonan las iglesias increíblemente sin razón alguna. Cuando uno pregunta a veces a algunos hermanos, hermano, ¿pero por qué te fuiste? No sé. Pero ¿por qué no vuelves? No sé. Al final uno dice, ¿pero qué sucede aquí? Pero vemos a Pablo que el viaje continuaba. Y Pablo no era de los que retrocedían, Pablo no era de los que se quedaban allí llorando. Ellos siguieron adelante con la mirada puesta en el objetivo, que era levantar la obra de Dios. Ahora, por supuesto, esto no es una demostración, puedo decirlo así, de que Pablo era tremendo, sino que sencillamente demostraba su madurez cristiana. Él era maduro. Ahora, tampoco los detractores le hicieron retroceder. Hubieron muchos que atacaron a Pablo y de mil maneras. Como ya hemos visto, cada iglesia que Pablo fundaba era luego visitada por sus opositores que no solo ponían en dudas la autoridad apostólica de Pablo, sino que les predicaban otro evangelio basado en las obras de la ley. Recuerde que Pablo le escribe también a los Gálatas, sabiendo de esta misma realidad, y él les dice que si viene otro anunciando otro evangelio, el tal sea anatema, aun si un ángel. Entonces, ¿por qué sucedía esto? Entonces, estas personas detractoras de Pablo constantemente estaban ellos atacando lo que Pablo hacía. Y eso, hermano querido, era bastante doloroso. Entonces, eran muy negativas. Cuestionaban todo lo que Pablo hacía, intentaban señalar de alguna manera en Pablo una falsa motivación o motivaciones oscuras o como que era un engañador. Por supuesto, todo buen ministro del Señor tendrá detractores. Siempre habrá gente que hablará de él y tratará siempre de socavar lo que él está haciendo en la obra de Dios. Pero Pablo, a pesar de todo aquello, él no se detenía ni se frenaba y seguía adelante. Ahora, este tipo de gente que habla mal abundan en todas partes. Son, ¿cómo llamarle? Decisivos, ¿no? Y perseverantes también
en esta situación y están en todas partes, incluso dentro de la iglesia. En muchas ocasiones, Pablo, ante esta situación, en realidad se da cuenta de todos los obstáculos que Satanás va colocando para que la obra de Dios no avance, para que la obra de Dios no crezca. Es cierto que nosotros ahora mismo admiramos a Pablo, y es verdad, pero él también fue despreciado en su tiempo. O sea, nosotros podemos admirar a Pablo, y qué bueno por eso, pero ¿cuántos odiaron a Pablo? Pero ese odio tampoco consiguió alterar el curso del ministerio de Pablo. Pablo no se atemorizó, Pablo no se no voy a decir mejor, no, ya se me fue esa palabra. Pero Pablo no tenía miedo, no tenía ese terror de enfrentarse a la gente. Constantemente él estaba enfrentándose a eso. Entonces, Pablo no se atemorizó ni perdió el enfoque, tampoco puedo decirlo, empezó a lloriquear. Porque hoy día tenemos a muchos líderes que quizás por algunos conflictos, algunos problemas, se detienen. Pablo no vaciló. Por supuesto, no se planteó cambiar tampoco el mensaje buscando mayor aceptación de la gente, porque ahí también muchas veces sucede. Por ejemplo, cuando era rechazado en las sinagogas judías, ¿sabes lo que hacía Pablo? Él salía de allí y se iba a predicarle a los gentiles. No se hacía ningún problema. Cualquiera diría, bueno, lo rechazaron, entonces su ministerio no sirve, hay que dejar de predicar. No, Pablo salía de allí y se iba a predicar a los gentiles. Al apóstol no le importaba la fama, no le importaba la fortuna tampoco. No dependía de el aplauso de la gente, el aplauso de los demás. Él no vivía bajo eso. Él no hacía caso de las cosas pasajeras. Su único deseo, su único anhelo era que Cristo fuera predicado allí, que Cristo fuera mostrado a la gente donde él, por supuesto, no había sido nombrado o Jesús no había sido predicado. Pablo en sí es un buen ejemplo de la voluntad férrea de seguir adelante sin rendirse. Constantemente en su ministerio él hacía la obra de Dios pese a todas las circunstancias. Podemos recordar todas las calamidades que Pablo y Bernabé también tuvieron, recordemos, en su primer viaje misionero. No fue fácil, fue complejo. Ahora, al llegar de regreso a sus casas, muchos en su lugar habrían pensado que ya era suficiente con ese viaje y que ya habían pagado el precio suficiente y mejor no era salir al segundo viaje misionero. Pero Pablo no. Planificó su segundo viaje. Pablo no era así. Ahora, al poco tiempo, Pablo, recordemos, a pesar de la discusión que había tenido con Bernabé, buscó a Bernabé con la finalidad de regresar nuevamente a los mismos sitios donde habían estado anteriormente, y esto sabiendo él de que muy probablemente volverían a discutir o a pelear o a surgir problemas, pero a pesar de eso lo hacía. En otra ocasión, cuando una multitud de fanáticos rugientes se levantaron en Éfeso contra los creyentes, Pablo no vaciló en ir a presentarse inmediatamente ante ellos, pero los discípulos lo detuvieron, no lo dejaron. O sea, Pablo era decisivo. A Pablo nunca le faltó el valor, y eso a pesar de todo lo que ya había sufrido. Cualquier creyente con algún tipo de sufrimiento en su vida cristiana estaría literalmente ya decidido a no seguir enfrentándose a problemas o conflictos porque ya ha sufrido demasiado. Entonces esto en la vida de Pablo nos sorprende tremendamente. Nos sorprende también cómo después que fuera apedreado en Listra, recuerda usted esa historia, al día siguiente salió de la ciudad rumbo a Derbe para continuar predicando la palabra. Entonces cualquiera dice, este hombre está loco. Pero ese era Pablo. El entusiasmo de Pablo nunca flaqueó y nunca pensó en volver atrás a pesar de todas las circunstancias que experimentó. Él nunca se desanimó. Y esto nos cuesta entenderlo. Ya hemos considerado, por ejemplo, que las prisiones que Pablo atravesó fueron
muy intensas. Además, hubo momentos en los que estuvo solo, sin tener a nadie en quien apoyarse. Por otro lado, sufrió muchas desilusiones en la obra de Dios. En algunos casos hubo personas que prometían mucho, pero que se echaron atrás. Él habló acerca de alguno de ellos en Hechos capítulo 13, versículo 13. Entonces, en esto nosotros vemos que Pablo sufrió decepciones. En otras ocasiones, algunos de los colaboradores le desampararon y se volvieron al mundo cuando él más los necesitaba. También hubo momentos cuando la obra que realizaba parecía que no avanzaba, que no crecía. Por un lado estaban los judaizantes que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir el evangelio, como así también Pablo lo hablaba. Ese evangelio que Pablo había predicado, los judaizantes trataban de pervertirlo. Por otro lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias que parecían no madurar los cristianos allí, sino que se consumían en luchas internas, conflictos, dramas, celos, contiendas, envidias, qué sé yo. Todos estos problemas pueden llevar al desánimo a cualquier líder y a la pérdida de entusiasmo. Pero Pablo perseveraba bajo todas estas presiones. Cuando yo leo la historia de Pablo y a veces yo me siento cansado, yo digo: Hugo, sacúdete el polvo porque no has hecho nada aún. Cuando tengo un pequeño problema y digo: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Digo: Hugo, este problema es una pulga comparado a los que vivió Pablo, así que anímate. O sea, es imposible poder ver a Pablo desanimado, sin ganas. Cuando escribe a los Corintios, hace una lista de todas las adversidades por las que atravesaba, pero finalmente concluye, después de decir todo aquello, de exponer todo lo que estaba atravesando, viviendo y experimentando, él dice al final: no desmayamos. Y uno dice: pero Dios, ¿cómo puede ser? Ahora, la razón de Pablo de no desanimarse, de no detenerse, de no frenarse, de no volverse atrás, la razón se encontraba en el poder de Dios. El ministro que permanece, hermano querido, en el poder de Dios, y que su ministerio, que persevera, por supuesto, en su ministerio tenazmente durante periodos de gran persecución, si ese ministro no es vacilante, si ese ministro no busca el aplauso de la gente, sino que permanece en el poder de Dios, entonces ese ministro, a pesar de todo lo que ocurra, va a continuar y va a seguir adelante. Esto es como decir, sin permitir que las circunstancias determinen su actitud. ¿Cuántos cristianos hoy día, de acuerdo a las circunstancias, es su actitud? Después de que Pablo, cuando miramos, recordemos, después de que Pablo y Silas fueron azotados con vara, encarcelados en Filipos, ellos, después de haber sido azotados, puestos pies en el cepo, en el último calabozo de abajo, y ya a la medianoche ellos cantaban himnos a Dios. ¿Sabe? Es difícil hoy día encontrar a cristianos que después de vivir una situación difícil canten himnos a Dios. Muchos cristianos en esas circunstancias estarían lamentándose de su desgraciada situación, pero Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Se negaron a permitir que las circunstancias determinaran sus actitudes. Nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Garrotazo, no importa, alabamos igual a Dios. Cuesta. Es ahí entonces cuando vemos la actitud de Pablo. Pablo mostraba contentamiento en la adversidad. ¿Y cuántos de nosotros podemos mostrar contentamiento en la adversidad? Recordemos que la carta que Pablo le escribe a los filipenses, Pablo menciona varias veces, no solo una vez, varias veces sus circunstancias, todas relacionadas con su confinamiento como prisionero,
Él habla de eso. Ahora, no es fácil, hermano querido, imaginarnos cómo esto tuvo que afectar a un hombre tan dinámico como Pablo. En nuestro tiempo diríamos tan activo como Pablo. Porque Pablo iba de un lugar a otro predicando el evangelio, no se quedaba quieto, era, llamémoslo, hiperkinético, vamos a ponerlo así, ¿no? Para que entendamos, activo totalmente, y ahora estaba confinado a una cárcel. El deseo de Pablo tiene que haber sido ir de ciudad en ciudad predicando en las calles, en las plazas, ministrando a las personas, fundando nuevas congregaciones, levantando nuevas iglesias, donde el evangelio todavía quizás no había ni siquiera sido predicado. Entonces Pablo quería llegar allí. Pero Pablo llevaba mucho tiempo privado de esto. Hasta donde sabemos pasó 2 años encarcelado en Cesarea y otros 2 años encarcelado en Roma. O sea, estamos hablando que en el ministerio de Pablo 4 años estuvo encarcelado. Yo sé que para usted hoy día ya llevamos 9 meses con esta pandemia. Dice, 9 meses sin poder salir, sin poder reunirnos, sin poder congregarnos. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos predicando el evangelio. Es que nos ponen tantas privaciones. ¿Y qué? Hay que reinventarse y hay que hacer la obra de Dios. Y eso es lo que hizo Pablo. Entonces, otro en el lugar de Pablo se habría desesperado después de tanto tiempo encerrado dentro de las estrechas paredes de esa prisión. Pero Pablo no. Pablo no permitió que sus circunstancias le obligaran a terminar su carrera, porque todavía no había llegado su tiempo. Ahora, cuando nosotros leemos las cartas que Pablo escribió desde su cautiverio, encarcelado, comprobamos que su mente no estaba cautiva, no estaba en inactividad, no estaba tampoco desesperado. Por el contrario, se valió de todas las posibilidades que su nueva situación le proporcionaba y convirtió aquel reducido cuarto de esa cárcel en un cuartel general, desde donde él dirigió increíblemente una incesante actividad misionera. En aquella celda, Pablo fijó el punto de apoyo, de palanca, como se le puede llamar también, con que movió el mundo. O sea, Pablo no permitió que las injusticias que sufría le llenaran de amargura o le llenaran de irritación, y buscó oportunidades, nuevas oportunidades para hacer el bien en las situaciones que se le presentaban. Entonces, si reflexionamos sobre esos años de la vida de Pablo, en donde estuvo en la cárcel, fácilmente concluiremos entonces que fueron los más fructíferos de su ministerio. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que la cárcel, cuando Pablo estuvo encarcelado injustamente, fueron los años más fructíferos de su ministerio. Por un lado, pudo predicarle a los soldados que le custodiaban por turnos, de tal manera que el evangelio fue conocido en todo, dice, en todo el pretorio. Eso lo dice Filipenses 1:13. Y así comenzó, ¿qué cosa? Un avivamiento que se extendió por los cuarteles de la casa imperial. Pero también vemos el hecho de que Pablo estuviera inmovilizado, el hecho de que Pablo estuviera preso, que estuviera encarcelado en una cárcel, impedido increíblemente de visitar a las iglesias que él había fundado, de tal modo que tuvo que escribir varias cartas para tratar los diferentes problemas que iban surgiendo. Y sin duda, hermano querido, esto fue dirigido por la providencia divina. O sea, Dios estaba metido en el asunto, porque si Pablo hubiera ido en persona a estos lugares, hubiera ido a ministrarles en persona, nosotros no dispondríamos hoy de muchas de esas cartas y habríamos perdido su importantísima enseñanza. Entonces, ante esta perspectiva, el apóstol sentía gozo en medio de su tristeza, sentía gozo en medio de sus circunstancias. Como él decía, y lo dice en Filipenses 1:18, Cristo es anunciado
Y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, cuando veía que el evangelio progresaba y que el Señor Jesús era ensalzado, levantado, Pablo estaba contento. Y él podía seguir sufriendo hasta lo sumo, no importaba su sufrimiento, a él le importaba que Cristo fuera conocido. Entonces Pablo no permitió que sus circunstancias determinaran su grado de contentamiento o de alegría, como nosotros podemos llamarle. Vivía por encima de sus circunstancias. Y él no estaba dispuesto a sentirse como una víctima digna de compasión. Pobre Pablo, injustamente está preso. ¿Cómo es posible que Dios a su siervo permita que le pase eso? No se iba a endurecer. Pablo no se iba a endurecer por las dificultades, no se iba a llenar de rencor, ni mucho menos volverse un hombre negativo, porque sabía que Dios estaba en la situación. Y todo esto, hermano querido, porque entendía que él estaba allí por decisión divina. O sea, Dios estaba permitiendo que él estuviera allí. Por lo tanto, decidió someterse gustosamente a la situación. Filipenses capítulo 3, versículo 11 al 13, Pablo habla y dice: si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, y no que la haya alcanzado, dice, y no que la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando nosotros vemos esto, y también vemos a Pablo hablar en un momento que he aprendido a contentarme, dice: cualquiera sea mi situación, wow, sé vivir humildemente, dijo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no era el hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado, porque recordemos que él era un hombre de buena familia, con buenos recursos, y fácilmente podría haber estado ya encarcelado y dicho: yo tenía de todo. Su mente estaba constantemente enfocado en el futuro. O sea, así siguió adelante constantemente, resuelto a mantener su enfoque en la misión que Dios le había entregado. Pablo nunca perdió esa frescura espiritual. Eso a mí me impresiona. Yo leo cada carta de Pablo, son 14 cartas que escribió, y cuando leo cada una de ellas, él nunca perdió la frescura espiritual. Puedo decir, el estancamiento espiritual es hoy uno de los problemas más comunes del liderazgo cristiano. Hable con cualquier hermano: ¿cómo te sientes? Estoy decaído. ¿Qué te pasó? No sé, más encima no sabe qué. A Pablo podrían preguntarle: Pablo, ¿qué te pasó? Estoy en la cárcel. Wow, no sé qué haría yo en la cárcel. ¿Y cómo estás? Bien. Wow. Y tú le preguntas a un hermano: hermano, ¿qué te pasó? No sé. Dejémoslo ahí mejor. Pero esto es grave, porque cuando perdemos la frescura espiritual, nuestra visión empieza a empañarse. Es como estos lentes. Oiga, hermano querido, cuando se me empañan estos lentes, no veo nada casi. Y sobre todo con esto de las mascarillas, ¿no? Cuando ¡wow! Dios, qué complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos la frescura espiritual? Nuestra vista espiritual se empaña
Y dejamos de ver la gloria del Evangelio, dejamos de ver lo extraordinario del Evangelio y ya no nos emociona. Ya no sentimos emoción en servir al Señor. ¿Vas a ir al culto? No puedo. Mañana no puedo. La otra semana, posible. El mes que viene, seguramente. Perdemos ya nuestra motivación, perdemos la emoción de servir al Señor y por supuesto tampoco sentimos ningún entusiasmo por servir a nuestros hermanos. Hace algunas horas atrás me llamaba un pastor y yo me reía y voy a decir, no sé si lo digo, ya lo digo. Y me decía, pastor, me voy a tomar algunos días. Ah, qué bueno, dije yo, qué bueno. ¿Y qué ha hecho en esta pandemia? No, la verdad que no he podido hacer nada, pero estoy cansado. ¡Wow! Le digo yo, Dios mío, Señor, hay cosas que de pronto suceden en esto. Y uno dice, oh Señor, ayúdanos. Perdemos, vuelvo a decir, perdemos, hermano querido, la emoción de servir al Señor. Pablo tenía, no sé si llamarle, no, esos riachuelos de agua fresca constantemente que descendían, por supuesto, de la presencia de Dios. Y cuando eso sucede en nuestra vida, cuando Dios toca nuestra vida, cuando Dios nos ministra, cuando hay algo especial, ¿no? Aleluya, empezamos a beber de esa agua fresca, no de esa agua estancada que bebíamos, que lo único que provocaba es una cosa rara, extraña. Pero la pregunta que nos hacemos constantemente, ¿cómo es posible en medio de todas las presiones que nos acosan mantener esa frescura espiritual? ¿Cómo es posible mantenerse frescos espiritualmente si hay tantas presiones, conflictos, dramas, problemas y tantas situaciones? El apóstol Pablo conocía bien el secreto. Él mantuvo la misma ilusión desde el comienzo de su ministerio hasta el final, siempre. Y creo que ahí se centra nuestra realidad. La clave, hermano querido, está en una renovada comunión con el Señor cada día, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, una comunión constante. Y cuando lo hacemos, entonces estaremos constantemente en una conexión con el Señor. Y entonces mantenemos la ilusión perfectamente clara en nuestra vida. Pero cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen mayores y fácilmente nos desanimamos. Es lo que le pasó a Pedro cuando iba caminando sobre las aguas. Extraordinario lo que Pedro estaba haciendo, caminando sobre las aguas. Yo no he caminado ni un centímetro, pero Pedro caminó sobre las aguas, pero fijó su mirada, sacó su mirada de Cristo y fijó su mirada en las olas, en el viento, y comenzó a hundirse. Ese es el problema de muchos cristianos. Miran todo lo demás y no miran al Señor. Entonces, en un ámbito diferente, recordemos esto, tratando de hablar, por supuesto, de este mismo punto, pero usando términos diferentes, Henry Ford describió perfectamente esto. Dice, los obstáculos son cosas espantosas que uno ve cuando quita los ojos de la meta. Entonces entendamos, cada uno de nosotros debe poner su mirada en Cristo Jesús. Y mientras miremos al Señor, vamos a llenarnos de Él. Vamos a estudiar, a leer, a orar. Vamos a tener una comunión con el Señor. Y vamos a tener esa frescura espiritual. Yo no entiendo por qué este hermano alaba tanto al Señor. No entiendo por qué anda tan contento. No entiendo por qué si tiene problemas. Es que tiene su confianza puesta en Dios. La pregunta que quizás se hacen muchos, ¿tiene algún propósito el sufrimiento? Quizás Pablo pueda respondernos. Porque el sufrimiento personal nos capacita para consolar a los demás. A veces nosotros le decimos al hermano, hermano, tenga confianza, el Señor le va a ayudar. Entonces la pregunta del hermano puede venir directamente a nosotros. ¿Te ha ayudado el Señor alguna vez a ti? Entonces ahí tenemos que entender esto. Si alguien, por ejemplo, si a alguien se le muere un hijo, es algo ejemplo fuerte, pero quiero marcarlo. Si a alguien se le muere un hijo, Dios le va a utilizar en su vida para que pueda aconsejar a otro padre que está sobrellevando la pérdida de un hijo. Porque él experimentó aquello doloroso, fuerte. Dios usa a sus hijos para poder ayudar a otros. En 2 de Corintios capítulo
1, versículos 3 y 4, Pablo escribe, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Dios te va a usar en medio de todas esas situaciones que has vivido para poder consolar a otros. Al mismo tiempo, nos enseña a esperar en Dios. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo, cuando ya había perdido la esperanza de vivir, aprendió a confiar. Y Dios le mostró su extraordinario poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a su hijo Jesús de la tumba. Qué tremenda perspectiva, ¿no? Una estupenda perspectiva. O sea, esto debemos entenderlo nosotros, hermanos queridos. De su propio sufrimiento Dios lo estaba usando para mostrarle su gloria. Una de las cosas que también vivió Pablo y experimentó fue que Dios le libró del orgullo y le hace depender totalmente de Dios. Dios siempre hará eso con nosotros. Nos librará del orgullo y nos hará depender de Él. Leamos lo que dice 2 de Corintios 12:7. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sería fácil, y lo puedo plantear así, sería fácil que cualquiera que hubiera tenido las experiencias que Pablo acababa de relatar sintiera cierto orgullo. Así que cuando el apóstol pidió a Dios que le quitara el aguijón de su carne, Dios no quiso. Y él entendió que la razón era para que tuviera un espíritu humilde. Tal como dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahora, por supuesto, el propósito de Satanás era hacer que Pablo abandonara su ministerio. Pero el Señor iba a utilizar precisamente eso para volverlo más humilde e impedirle que se exaltara. A través de esa experiencia, el apóstol aprendió que Dios no iba a cambiar sus circunstancias, sino que le iba a cambiar a él, fortaleciéndole para que pudiera enfrentarlas. Pablo entendió entonces que si se refugiaba en la gracia de Dios, ninguna dificultad podría destruirle, absolutamente ninguna, sino por el contrario, cuando vemos en la Escritura, eso le ayudaría a cambiar en la persona que Dios quería que él fuera. Pablo comprendió de esa forma entonces que nuestra debilidad es la que nos hace realmente efectivos. Nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios, y es en ella, hermano querido, donde encontramos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9 y 10. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, lo mismo que le leí hace poco rato atrás. Sentencia de muerte, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, me encanta esto, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué increíble. Parece que en este momento Pablo llega a un momento en el que se encontró sin fuerzas para seguir adelante.
Y en ese momento miró a Dios con confianza, esperando solamente en Él. Algo parecido a lo que le ocurrió al rey David. ¿Se acuerda usted en una situación muy similar, igualmente extrema, cuando sus hombres hablaban de apedrearle? Y él, ¿qué es lo que hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, una vez más, la respuesta de Dios no se hizo esperar para Pablo. Y allí viene esta frase: nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. O sea, frente a los golpes de la vida, si no contamos con el poder de Dios, nosotros mismos nos vamos a derrumbar. Todo esto es muy difícil de entender en una sociedad como la nuestra hoy día, la que de alguna forma adora el poder, ya sea el poder militar, intelectual, económico, científico, y agréguele todo lo que quiera. Pero Dios no está construyendo su reino sobre la base del poder humano, sino sobre nuestra debilidad e insuficiencia. Este es el énfasis, hermano querido, de las dos cartas a los Corintios. Cuando Pablo habla, el poder de Dios se demuestra a través de la debilidad humana, y la vida de Dios se manifiesta a través de la muerte. Entonces, considerando la trayectoria del apóstol Pablo, nadie imaginaría que hubiera tenido algún tipo de limitación. Todos pensarían que Pablo era el tremendo hombre de Dios y que estaba lleno de poder, de autoridad, y en él no había ninguna falencia, ni mucho menos una debilidad. De hecho, la inmensa mayoría de los hombres que están sanos y fuertes no serían capaces de llegar a hacer lo que Pablo hizo. Pero la gracia, eso es lindo, la gracia hace fuertes a los débiles. Y los hace fuertes de tal manera que pueden llegar más lejos que aquellos que tienen todas sus capacidades intactas. Por lo tanto, en lugar de buscar culpables para nuestro sufrimiento o insistir en preguntarnos por qué tenemos que atravesar por ciertos padecimientos, debemos concentrarnos en buscar la gracia de Dios que nos hará fuertes en Él. La fortaleza de Dios será nuestra cuando realmente reconozcamos nuestra debilidad. Por eso Pablo también exclama en un momento y dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces reconozcámosle en todos nuestros caminos, porque Él es quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Tenemos que dejar de pensar en lo que nosotros podemos hacer para Dios y pensemos realmente solamente en lo que Él puede hacer primero en nosotros y por medio de nosotros. Déjeme tratar de cerrar este mensaje si es que puedo. Me estoy entusiasmando. El fin de la vida de Pablo. ¿Cómo fue el fin de la vida de Pablo? Cuando Lucas termina el libro de los Hechos, encontramos a Pablo encarcelado en una casa alquilada en Roma. En aquel momento ya llevaba 2 años allí, y lo que habría que añadir de alguna manera, los otros 2 años, por supuesto, también que pasó en Cesarea. Pero lo que habría que ver aquí es qué pasó al final de este periodo. Es difícil saberlo. Algunos aseguran que su encarcelamiento terminó con el procesamiento y ejecución de Pablo. Otros opinan que fue librado increíblemente, bien por una absolución de sus acusaciones o porque incomprensiblemente no comparecieron sus acusadores. Probablemente Pablo fue liberado, aunque no mucho tiempo después estaba nuevamente en prisión en Roma. Ahora, este segundo encarcelamiento fue mucho más duro que el primero. Ahora no había grupos de amigos que llenaran su habitación, puesto que los cristianos en Roma habían sido asesinados y esparcidos.
En ese periodo escribe Pablo la segunda carta a Timoteo, en la cual describe algunas de las circunstancias personales. Algunos detalles nos revelan la miseria de su calabozo. Y él escribe, por ejemplo, le ruega a Timoteo que le traiga una capa que había dejado en Troas para defenderse o cubrirse de la humedad de la prisión y del frío del invierno. Le pide también que le lleve sus libros y pergaminos para poder aliviar el tedioso tiempo o las horas solitarias con el estudio y la meditación que siempre había amado. Pero sobre todo, le suplica a Timoteo que venga él mismo, porque estaba anhelando sentir el toque de una mano amiga y ver el rostro de su discípulo, siquiera una vez más antes de morir. Por otro lado, parece que ya había tenido lugar una primera defensa en la que pudo predicar el evangelio públicamente ante toda la corte, aunque todos sus amigos le habían desamparado. Si bien él reconoce que el Señor estuvo en todo momento con él, y él lo dice literalmente y se lo habla a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Ahora, en cualquier caso, parece que todavía debían tener lugar otras visitas o otras vistas de su causa, y tenía pocas esperanzas de salir libre o incluso salir con vida. Cuando leemos 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, él ya sabía, porque aparentemente ya lo habían enjuiciado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una antigua tradición dice que Pablo fue decapitado en uno de los caminos de Roma. Si esto fuera cierto, confirmaría las expectativas que Pablo tenía en cuanto a su futuro próximo. Por supuesto, no es justo que un héroe de la fe como él muriera de una manera tan indigna, aunque no fue el primero ni tampoco sería el último. En vista de todo esto, hermano, parece que cuando Pablo escribió su última carta a Timoteo, estaba en lo cierto en cuanto a lo que iba a ocurrir con su vida. Ahora bien, ¿habían conseguido acabar con él? ¿Habían terminado con Pablo? Increíblemente, su carta nos vuelve a sorprender por el ánimo y la seguridad con lo que escribe. Porque en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no había sido vencido. Él consideraba que todos los sufrimientos por los que había pasado a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida cristiana, e incluso la muerte que parecía anticipar con claridad, todo ello había valido la pena con tal de servir a su Señor. Tal es así, hermano querido, que cuando escribe a su discípulo Timoteo, y en cierto sentido a todos nosotros, porque leemos esta carta, nos advierte: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero aún así nos recomienda seguir su ejemplo sin importar el precio a pagar. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Le pide a Timoteo que no se avergüence
de dar testimonio del Señor, ni siquiera de Él. Ahora bien, para llegar a este punto es necesario tener fuertes convicciones. Para llegar a ese nivel de entender el plan y el propósito de Dios. Es como mirar a Juan el Bautista, que fue decapitado, pero él dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El doctor John Baldwin, quien por muchos años fue rector del seminario de Dallas, dijo en un servicio de graduación, uno de los tantos, dijo estas palabras: me temo que podemos estar graduando a estudiantes con demasiadas creencias, pero con pocas convicciones. Un comentario profundo. Las creencias y las convicciones van juntas, pero mientras que son muchas las cosas que creemos, las convicciones muchas veces son aquellas verdades por las que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida. Porque las convicciones representan lo que no es negociable. Son los pilares sobre los cuales está basada nuestra existencia. Y cuando hay convicciones, peleamos por nuestras convicciones, guerreamos por nuestras convicciones y nos basamos en nuestras convicciones y no hay transacción en ello. Cierro este mensaje solamente preguntándote, y quizás dejando esta pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Serán capaces nuestras convicciones de llevarnos aún a la muerte? Y como el libro de Apocalipsis dice que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. No tenemos más que agradecerte porque nos permites, a través, Señor, de la vida de Pablo, darnos cuenta, Señor, de la gran diferencia que existe hoy en la vida cristiana. Señor, yo te ruego y te suplico que nos guíes y nos ayudes, que a través de esta palabra, Señor, algo pueda ocurrir en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos sacuda y que nos lleve a entender, Señor, que necesitamos ponernos en tus manos. Al estudiar la vida de Pablo nos damos cuenta, Señor, porque él decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo trate con cada corazón y vida. Toca el corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor, y trae una respuesta hacia ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra para tu gloria. Amén y amén, Señor.